Hola, ¿cómo están todos? Nuestra querida, hermosa comunidad de gemelas esenciales, nuestra familia doTERRA. Ustedes, como cada semana, saben que estamos pues, compartiendo clases, compartiendo información sobre los usos y los beneficios de nuestros aceites esenciales. Y siempre estamos, mi hermanita y yo, agradecidas de las personas que llegan a nuestra comunidad. Estamos felices porque llegan personas de mucho valor, pero hoy estamos excepcionalmente felices porque la persona de valor a la que les vamos a presentar el día de hoy, pues es nada más y nada menos que nuestro primo muy querido, ¿verdad? Ustedes ya me conocen, yo soy Delia Pacheco Campo, licenciada en negocios internacionales. Tengo una certificación en el uso de aceites esenciales, vivo en Houston, Texas. Y voy a dejar que mi hermanita hable un poquito de ella y ahorita les vamos a decir quién es nuestro fabuloso invitado del día de hoy. ¿Cómo están, mi querida familia doTERRA? Aquí nuevamente saludándolos, como bien dice mi hermana, felices de nuestras clases de educación continua. Hay por ahí un micrófono abierto, hermanita, si me ayudaras a cerrarlo. Y fíjense que estoy muy emocionada porque nuestro ponente del día de hoy es una personita muy especial. Ya dijo mi hermana, nuestro primo hermano, ¿eh? Es nuestro primo hermano. Es una persona que es muy estudioso, muy estudiado, muy capaz, pero lo más fabuloso es que entiende los aceites esenciales, de los cuales la mayoría de los que estamos aquí estamos muy enamorados. Y a veces es muy importante que nos expliquen un poquito más profundo por qué funcionan los aceites esenciales. Y qué mejor que una persona como mi querido primo Hugo, que ya lo están viendo aquí en la pantalla. Hugo es maestro en ciencias, químico, farmacéutico, biólogo, pero que voy a dejar que él se presente, ¿no? Yo me voy a presentar, soy Celia Pacheco, una de las gemelas esenciales, ya lo saben. Yo soy experta en marketing digital, estudié relaciones comerciales, estoy terminando mi maestría en marketing digital. Bueno, soy mamá, vivo en Mérida, Yucatán, y estoy muy orgullosa de compartir los beneficios de los aceites esenciales literalmente con el mundo. Y entonces, bienvenido, Hugo. Muchas gracias por estar ya formalmente siendo parte de nuestro equipo. Él es uno de nuestros muy maravillosos futuros diamantes, pero hoy es su primera clase, entonces estamos muy emocionadas y te damos la bienvenida. Muchas gracias, prima. Primero que nada, pues quiero agradecer a todos los presentes en esta sala que han pues dado un poco de tiempo para escuchar esta clase. Soy nuevo en este espacio, sin embargo considero que mucho o poco puedo aportar para que todos conozcamos un poco más de los aceites esenciales. Voy a presentarme, como bien lo dijo mi prima Celia. Mi nombre es Hugo Campo Regalado, tengo 4 años de edad y soy primo hermano de las esenciales. Y actualmente radico en el estado de Oaxaca, soy oaxaqueño, radico en el estado de Oaxaca, específicamente en la región de la costa. Soy docente, tengo alrededor de 12 años trabajando en la docencia. Trabajo en un bachillerato tecnológico. Respecto a mi formación académica, soy licenciado en químico farmacéutico biólogo. Estudié en la Universidad del Estado de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y tengo también una maestría en ciencias químicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de biofarmacia. Me encuentro casado y tengo una nena de 9 meses. Y bueno, el día de hoy les voy a dar la primera plática. Estoy ahorita un poquito nervioso, pues es la primera vez. Espero hacer lo mejor posible y que sea de mucho beneficio
pues finalmente para todos, ¿no? La invitación para formar parte de este equipo de trabajo me la hicieron mis primas. La verdad es que en estos momentos todavía me encuentro pues en la fase de observación de uso de los aceites. Y justamente en mi presentación voy a hablar un poquitito nada más de los aceites que actualmente pues estoy usando por situaciones que he presentado de adolescente, que ha sido situaciones de ansiedad y estrés. A continuación voy a proyectarles mi pantalla para que ir con la presentación. Primito, si quieres apagar tu cámara para que exactamente gaste menos internet, ¿no sabes? Ok, Apagamos bueno, la ya. cámara. No, pues de hecho ya tengo aquí lista la presentación. ¿Se logra observar? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve muy bien. Ok, bueno, vamos a iniciar con esta pequeña clase. El título es Acercándonos a la química orgánica para entender la composición de mis aceites esenciales de doTERRA. ¿Por qué abordarlo desde un punto de vista químico? Los aceites esenciales de alta pureza están constituidos por un sinnúmero de sustancias químicas. Y es gracias a estas sustancias químicas que nosotros logramos percibir esos efectos deseados, esos efectos de alivio del dolor, de mantenernos relajados, de sanar de nuestro problema muscular, de algún dolor, de un problema gastrointestinal, de un problema de gripe, etcétera. Infinidad de enfermedades podemos curarnos y prevenirnos empleando estos aceites esenciales. Y precisamente la química orgánica nos va a dar o aportar o darnos ese acercamiento para comprender la estructura precisamente de estos aceites esenciales. Inicio con una pregunta: ¿por qué la química orgánica me puede ayudar a entender la composición de los aceites esenciales de grado terapéutico? Primero que nada vamos a revisar qué es la química orgánica. La química orgánica, pues, es una rama de la química que estudia la estructura, propiedades físicas, reactividad y transformación de los compuestos orgánicos, ¿no? De ahí el nombre, química orgánica. Todo lo relacionado con el estudio de compuestos orgánicos. Entonces, naturalmente, me puedo preguntar qué son esos compuestos orgánicos que tanto estudia la química orgánica. Bueno, los compuestos orgánicos son aquellas sustancias que tienen como constituyente o elemento principal al carbono, al elemento carbono. Y este carbono o el elemento carbono se puede unir a muchos más átomos del carbono o incluso a átomos de otros elementos químicos. Entonces, a todas aquellas estructuras químicas cuya base es el elemento carbono, se le va a llamar compuesto o compuestos orgánicos. ¿Y por qué entonces enfocarnos en la química orgánica, que ya sé que estudia los compuestos orgánicos, y es decir, a estos compuestos de carbono e hidrógeno, por la simple y sencilla razón que los aceites esenciales que nosotros ocupamos, que los empleamos con fines aromáticos, vía tópica o incluso vía interna, administrados vía sublingual o simplemente ingerirlos, es porque son mezclas complejas de sustancias orgánicas, generalmente sustancias volátiles, es decir, sustancias que rápidamente se difunden en el ambiente, se originan en el metabolismo secundario de las plantas y son las responsables de su aroma. Pueden contener, imagínense, un aceite esencial, un extracto de aceite esencial, puede tener entre 50 y 300 compuestos químicos diferentes, imagínense. Principalmente vamos a hablar de dos tipos que son los que constituyen precisamente estas esencias aromáticas, estas esencias olorosas.
generalmente su olor es dulce, pero hay algunos aceites esenciales o específicamente algunos compuestos de los aceites que tienen olores desagradables. Y esto se debe a los denominados terpenos y compuestos fenólicos. Algo importante que me gustaría comentar respecto al origen de estos aceites esenciales. Derivan del metabolismo secundario de plantas. Algo quizá que podemos pensar metabolismo secundario, pero no será el metabolismo que nosotros conocemos. No como tal, nosotros como mamíferos tenemos nuestra maquinaria bioquímica, que es nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo se llevan a cabo miles de reacciones químicas. Y a esas reacciones químicas vitales para nuestro cuerpo, para nuestro funcionamiento, se le denomina metabolismo primario. Pero las plantas evolucionaron precisamente por la necesidad de protegerse, evolucionaron para generar un metabolismo secundario. Entonces, ¿qué será ese metabolismo secundario? Es un metabolismo que quizá como tal para la supervivencia o vivencia de la planta no es indispensable, porque la planta también tiene su metabolismo primario, pero es muy importante porque gracias a ese metabolismo secundario las plantas se protegen. Nosotros, por ejemplo, si somos atacados por un insecto, por ejemplo, una hormiga, algunas abejas, inmediatamente la reacción que nosotros vamos a tener, pues es alejarnos, matar, quizá correr, movernos, matar al insecto, ¿verdad? Pero las plantas son seres inmóviles, no lo pueden hacer. Entonces, por ello evolucionaron para que la defiendan. Y estas sustancias cumplen variadas funciones, múltiples funciones en las plantas, desde atraer a polinizadores hasta protegerlos de insectos, Te estás cortando un poquito, yo hasta polinizadores. microorganismos, de plagas, e incluso pueden inhibir el crecimiento de otras plantas que pueden ser competencia para ellas. Y imagínense, entonces todo ese mecanismo en la antigüedad surge que el hombre los okay. A ver si Primito, se logra, ya te estás cortando mucho, entonces, ya como que ya nos está entendiendo. Muchísimo la planta, pero el hombre logra pues, variadas funciones, pueden ser de utilidad para curarnos de muchas enfermedades y de muchos males. Regresando a nuestras sustancias químicas que son componentes de este ejemplo, sí. Se logra, a ver, muy bien, ¿me escucho? Yo los veo, pero no los leo. A ver, como que ya te cortabas mucho. A ver, ahora sí habla un poquito. ¿Ya me logro escuchar? A ver, ¿ya se logra escuchar mi voz? Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Ok, bueno, vamos a continuar. Me quedé en la parte de los ejemplos. Aquí muestro 3 estructuras que quizá ya las habrán escuchado porque en otras pláticas se ha abordado el linalol, limoneno y menta, ¿verdad? Son compuestos que
son constituyentes de aceites esenciales de lavanda, limón y menta respectivamente. Regresando a lo que mencionaba de la química orgánica, el átomo de carbono es la base. Y vamos a recurrir a nuestra tabla periódica, ¿verdad? Lo recordarán, clases de quizás secundaria, de preparatoria. El elemento carbono es aquel que tiene el símbolo de la C mayúscula, que tiene un número atómico 6 y que tiene una masa atómica de 12. Y está precisamente ubicado en esta posición. Importantísimo, observen ahí un numerito que viene como 4 romano con la letra A. Ese 4 romano con letra A es muy importante porque me va a indicar que el carbono tiene una propiedad importantísima. Este número 4 significa que el carbono puede formar 4 enlaces con cualquier elemento de la tabla periódica. Vamos a comentarlo de esta manera. Muchos elementos, pero puede formar 4 enlaces o 4 uniones. Pero, ¿qué hace tan importante al carbono? Tiene una característica muy particular y este carbono es tetravalente. Tetravalente significa que forma 4 enlaces y se debe a que se encuentra en esa posición de la tabla periódica. Pero resulta que en los aceites esenciales no solo se encuentra el carbono, sino va a tener otros amigos con los cuales se va a unir de manera frecuente. ¿Y quiénes son esos dos amigos? El elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. Podemos ubicarlos aquí en la tabla periódica. Si observan al hidrógeno en la posición superior izquierda, el primer elemento de nuestra tabla periódica, símbolo H, número atómico de 1 y masa atómica de 1, y al oxígeno que se encuentra a 2 elementos a la derecha del carbono, símbolo O, número atómico de 8 y la masa atómica de 16. ¿Por qué represento estos tres? Porque resulta que todos los compuestos de los aceites esenciales son compuestos que tienen únicamente estos 3 elementos. Y fíjense lo fabuloso de esto. Solo son 3 elementos, pero resulta que se han identificado más de 30,000 compuestos constituyentes de distintos aceites esenciales de las plantas y solo combinando estos 3 elementos. ¿Por qué? Por la fabulosísima característica del carbono, de esa tetravalencia, que le permite formar cadenas y cadenas y cadenas de uniones de átomos. Aquí vamos a observar algunos ejemplos de compuestos orgánicos. Decíamos que los compuestos orgánicos son aquellos que tienen como base el elemento carbono, pero que también vamos a encontrar muchos más elementos en la tabla periódica. Los más comunes en los aceites esenciales, el oxígeno y el hidrógeno. Estas estructuras que pueden observar no son precisamente componentes de los aceites esenciales. Sin embargo, las considero importantes porque son estructuras pequeñas y nos van a servir para que nosotros podamos reconocer. Aquí lo importante no es ser experto en química orgánica, sino que yo pueda reconocer al carbono y a los otros elementos antes en una estructura. Y que al final de cuentas son los que van a dar la propiedad a estos compuestos. Veamos el primero. Chequen el primer ejemplo. Se observan ahí, hay 2 átomos de carbono. Aquí lo que vamos a identificar son los enlaces. Yo le dije que el carbono siempre tiene 4 enlaces, siempre. Por ahí hay unas frasecitas muy comunes en química orgánica. Para saber química orgánica solo hay que tener buena vista y saber contar hasta 4. Así de fácil. Si sabemos contar hasta 4 y tenemos buena vista, vamos a saber o vamos a entender la química orgánica. Entonces, vamos al primer ejemplo. Observamos que es una molécula que tiene 2 átomos de carbono y tiene, si cuentan ahí, 6 átomos
de hidrógeno. Pero vamos a posicionarnos, tratemos de seguirnos, nos posicionamos en el carbono del lado izquierdo. Cada lineecita que observan es un enlace. Entonces, voy a observar alrededor de ese carbono cuántos enlaces tiene. Y observo que tiene 4. 3 enlaces son de hidrógeno y el otro enlace está unido al carbono derecho. Si nos posicionamos en el carbono de la derecha, se encuentra la misma situación. Podemos observar que tiene el carbono. Y eso cumple esos 4 enlaces. Vámonos con el compuesto de la derecha en la parte superior, el de al lado. Si observan, dice CH3. Esa es una representación un poco abreviada de los enlaces. Ese numerito 3 indica que tiene 3 enlaces con hidrógeno. ¿Quién lo tiene? Pues el átomo de carbono que está inmediatamente a su lado izquierdo. Solo que ahora no estamos representando cada enlace, pero yo voy a incluir que al indicar un 3 en el hidrógeno, tiene 3 hidrógenos. Y si nos desplazamos al carbono de la derecha, hay una línea, ¿verdad? Entre el primer carbono de la izquierda con el segundo carbono. Y entonces vamos a sumar 3 hidrógenos, son 3 enlaces, más el enlace al carbono son 4. Ahí se cumplen los 4 enlaces del carbono. Si nos pasamos al segundo carbono, observen, tenemos un CH2. ¿Ya observaron? Hay un CH2. ¿Ahí qué nos indica? Que ese carbono tiene 2 hidrógenos, que son 2 enlaces. Pero a su vez, a su lado izquierdo hay un enlace, porque hay una línea, y a su lado derecho hay otro enlace, que es otra línea. Entonces ahí están los 4 enlaces del carbono. Ahora nos vamos al tercer carbono, el de la derecha. Observen cómo ese carbono tiene doble línea hacia oxígeno. Esa doble línea hacia oxígeno indica que hay un doble enlace o doblemente unido al oxígeno. Ese carbono está doblemente unido al oxígeno. Observamos hacia la derecha hay un CH3 y hacia su izquierda está el CH2. Cuenten las líneas. Si contamos las líneas hay 4. Nuevamente la tetravalencia. Ahora nos vamos al último carbono de la derecha, el CH3. Observen el CH3, de antemano ya tiene 3 hidrógenos, ahí ya hay 3 enlaces. Pero si observamos a su izquierda, que es el enlace con el que está unido al carbono que tiene el oxígeno, ese es otro enlace. Entonces, de ahí ya suman los 4. Y yo así puedo contar, entonces, esa tetravalencia del carbono. También observo ahí que esta estructura tiene, si contamos, tiene 4 carbonos, sumamos los hidrógenos, tiene 3 en el primero, 2 en el segundo y 3 en el tercero. Entonces, es una estructura que tiene 5, 8 hidrógenos y un oxígeno. Y así podemos seguir analizando las demás estructuras. Observen, por ejemplo, el ejemplo número 4, que sería el que está en la parte inferior derecha. Ya observaron ahí que hay un doble enlace. La estructura puede tener doble enlace, incluso hasta triple enlace, pero siempre vamos a contar 4. Si nos posicionamos en el CH, ubiquen el CH que está a la izquierda porque hay 2. Vamos a ubicarnos en el que está a la izquierda. Ese CH ya tiene un hidrógeno. Pero si observamos alrededor, hacia la izquierda se une a un CH3, ahí hay un enlace. Y hacia la derecha une al otro CH, son 2 enlaces. Entonces, 3 enlaces más un hidrógeno, 4. Y así nos vamos a dar cuenta de la tetravalencia que siempre se tiene que cumplir en los compuestos del carbono. Pero, ¿qué sucede? Esta representación es muy cómoda para estructuras que tienen pocos átomos de carbono. Pocos. Pero ¿qué sucede cuando las estructuras se vuelven más complejas? Cuando las estructuras se vuelven más complejas, entonces no es tan cómodo ni tan cool estar representando un montón de hidrógenos y un montón de carbonos. Entonces, por eso vamos a utilizar una herramienta que es la fórmula taquigráfico-topográfica, que es la que comúnmente van a encontrar en los libros cuando se habla de estructuras de aceites esenciales. ¿Por qué? Porque finalmente son
estructuras que tienen varios átomos de carbono y que es mucho más fácil representarlas con líneas y puntitos. Pero asimismo, a simple vista pareciera complejo, pero no lo es. Si nosotros tenemos ese concepto de los 4 enlaces del carbono y que cada vértice y extremos de las estructuras son carbonos, es suficiente. Vamos a tomar como referencia el primer ejemplo. El primer ejemplo es el que está al lado izquierdo. Aquí vamos a considerar cada uno de los extremos y los vértices como carbonos. ¿Cuáles son esos vértices? Los vértices son los puntos de unión entre las líneas. Por ejemplo, este que está aquí es un vértice, este que está acá es un vértice, aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice. Los extremos también son carbonos, es decir, este es un extremo, hay un carbono, este es un extremo, hay otro carbono, este es un extremo, hay otro carbono, y aquí es un codito, es un vértice, es un carbono. La imagen que tengo aquí, la tengo representada en la parte de abajo, ya simulando todos los carbonos con sus hidrógenos. Esto sería como lo que nosotros debemos ver en nuestra mente. Es lo que yo debo intuir. Cuando yo vea la imagen de arriba, debo imaginarme lo que está abajo. Posicionémonos, por ejemplo, en este carbono. Si se dan cuenta, en la parte de arriba es un extremo, pero es un extremo y representa un carbono. Y este carbono está enlazado a este codito que es un vértice. Este vértice obviamente es un carbono, por lo tanto, entre este y este, pues hay un enlace, por eso es esta línea. Estas líneas son los enlaces. Entonces yo intuyo que si aquí tengo un enlace y el carbono es tetravalente, entonces aquí debo tener 3 hidrógenos, que son estos 3 que tengo representados acá. Si me posiciono en el segundo carbono, puedo observar aquí otro vértice, y también veo que de este vértice, que es un carbono, sale un grupo OH. Esto es un alcohol. Creo que también ya han escuchado algo al respecto. Entonces, este grupo alcohol es un enlace también a este carbono. Entonces, si me fijo hacia la derecha, está un enlace, aquí está la línea. Si me fijo hacia la izquierda, hay otra línea. Son 2 enlaces. Y aquí abajo hay otra línea. Entonces tengo 3 enlaces. Pero como el carbono es tetravalente, entonces aquí le falta algo. Y ese algo es un hidrógeno. Y está justamente aquí. Si nos pasamos al siguiente, acá, puedo observar en este vértice que hacia la derecha hay una línea, un enlace, hacia la derecha hay otro enlace, y ya no tengo más. Entonces yo intuyo que aquí tienen que haber 2 hidrógenos para sumar los 4. Y aquí está, miren. Aquí está el carbono con los 2 hidrógenos. Nos pasamos a este carbono y es la misma situación. Hacia la derecha tiene un enlace, hacia la izquierda tiene otro enlace y ya no tiene más. Entonces, eso me hace suponer que aquí deben haber 2 hidrógenos y es justamente este carbono. Nos pasamos al siguiente carbono y es la misma situación. Este codito tiene un enlace hacia la derecha, un enlace hacia la izquierda, y como debe ser tetravalente el carbono, entonces le hacen falta 2 hidrógenos, y aquí están los 2 hidrógenos. Observemos a este otro átomo de carbono. Aquí, en este codo, observamos 3 enlaces. Observen, hacia la derecha hay un enlace, hacia la izquierda hay otro, y hacia abajo hay otro. Y como es tetravalente, pues entonces, para llegar a 4, aquí debe haber un hidrógeno, y es justamente este. Y en este extremo, nos pasamos a este carbono, este es un extremo, es un carbono, únicamente tiene un enlace que es este. Entonces, para llegar a 4, harían falta 3 hidrógenos. Nos vamos hacia abajo, en este carbono, hay un enlace hacia arriba, un enlace hacia abajo, y entonces me faltan 2 hidrógenos, que son precisamente estos 2 hidrógenos que están acá. Y en el extremo, que está en la parte de abajo, nuevamente vemos solo una línea. Entonces, esto es un enlace nada más. Y para llegar a 4, entonces, necesito aquí 3 hidrógenos, que son los hidrógenos que están acá. Y esto sería una forma de que nosotros podríamos identificar esa estructura taquigráfica. Veamos este ejemplo. Este ejemplo, observen que tiene varios enlaces, pero la regla siempre va a ser la misma, la tetravalencia del carbono. Si nos pasamos a este extremo derecho,
en este puntito, si observamos hacia la izquierda, vemos una línea, esto es un enlace. Entonces aquí me hace suponer que hay 3 hidrógenos, que aquí están. En la siguiente, que es el vértice, aquí hay otro carbono, hacia la izquierda hay un enlace, hacia la derecha hay otro enlace. Entonces hay 2 enlaces y los otros 2 son hidrógenos que están en este carbono. Y son precisamente estos. Luego aquí tenemos un enlace y vemos un oxígeno. Este carbono está unido a un oxígeno y a su vez este oxígeno está unido a un carbono que está aquí. Y ya observaron que este carbono también está unido a un oxígeno que está arriba y tiene un doble enlace. Entonces, quiero que observen aquí y cuenten los enlaces en ese carbono, que es el otro. Un enlace, 2, 3 y 4. Tenemos 4 enlaces. Entonces, ¿qué significa? Que este carbono ya no tiene hidrógeno, porque ya tiene sus 4 enlaces, ya no necesita hidrógeno. Si nos pasamos a este carbono, que es el siguiente, vamos a observar algo similar. Tenemos un enlace aquí, tenemos doble enlace acá, porque hay 2 líneas, y otra línea aquí. Entonces ya tenemos los 4 enlaces. Este carbono no necesita hidrógeno. Aquí está, y es precisamente esto. Si nos desplazamos hacia abajo, en este carbono, podemos observar un enlace aquí arriba y un doble enlace aquí abajo. Son 3 enlaces. Y como este travalente, aquí tiene que haber un hidrógeno en automático y aquí está. Y vamos a observar esta tendencia en todo el ciclo. En este hexágono vamos a observar que todos tienen un solo hidrógeno. Aquí tenemos 3 enlaces, un hidrógeno. En este carbono 3 enlaces, un hidrógeno. En este carbono 3 enlaces, un hidrógeno. En este carbono 3 enlaces, un hidrógeno. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, esta es la manera de cómo vamos a interpretar a nuestras moléculas orgánicas. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Como resultado de las distintas uniones entre estos 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, vamos a identificar Ya ya avanzaste la presentación porque seguimos viendo dónde estaban las estructuras. Como que va un poco desfasado. Sí, pasé a la siguiente, Mara. A ver. Quedó ahora sí ya se ve, dice, y entonces, ver, ahora sí ya avanzó. Siguiente. Y entonces, ok, muy bien. Y entonces, ¿qué con todo esto, verdad? Como resultado de las uniones entre estos 3 elementos, vamos a poder identificar varias funciones químicas en las sustancias que constituyen a los aceites esenciales y que son las responsables de la actividad biológica. ¿Cuáles son las principales funciones químicas que vamos a encontrar en las estructuras de nuestros aceites esenciales? Aquí las tenemos en lista. El alcano como tal no es una función química porque es como la base, pero la vamos a incluir porque finalmente pues es la base de todo el esqueleto de los compuestos orgánicos. Tenemos al alqueno, al alcohol, al fenol, aldehído, cetona, éster y éter. 2, 4, 6, 8, al menos 8 grupos funcionales que vamos a identificar en nuestros compuestos de los aceites esenciales, es decir, en nuestros metabolitos secundarios. Y aquí les presento una imagen con la representación de estos grupos orgánicos, porque es importante que nosotros podamos identificarlos en la estructura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las propiedades de estas moléculas están en función de su estructura. Hay un concepto muy importantísimo en el área farmacológica, que en el área farmacológica y en el área de química farmacéutica, que dice estructura química es igual a actividad biológica. ¿Qué puedo interpretar con esto? Que la estructura química va a ser la responsable de la actividad que yo observo en el cuerpo, es decir, la fórmula que tenga esa sustancia es la responsable de los efectos que va a tener en el cuerpo, porque finalmente estos grupos funcionales son los que interactúan
con moléculas de nuestro cuerpo. Y al interactuar la molécula del aceite con la molécula en nuestro cuerpo, se da la respuesta. Entonces, la representación de los alcanos, como observan ahí, es el carbono solito con 4 enlaces. Ya vieron, alrededor tiene 4 enlaces. Y todos los enlaces son sencillos. Podemos identificar en los aceites esenciales el nombre de los grupos funcionales. En la mayoría de los casos, sí. Habrán algunos casos en los que el tip, ¿no? El consejo de la terminación del compuesto a veces no cumple, porque muchas veces son nombres que no están cumpliendo con la regla, pero en su mayoría sí las cumplen. Por ejemplo, los enlaces sencillos representan al alcano que va a tener una terminación en su nombre ano. El alqueno vamos a identificarlo porque en su estructura siempre hay un doble enlace. Un doble enlace entre 2 átomos de carbono. Entonces, los alquenos tienen un doble enlace carbono-carbono. Y en su nomenclatura o para darles el nombre, estos siempre van a tener el sufijo eno. Estos van a tener el sufijo eno. El tercer grupo, por ejemplo, ¿no? Hemos escuchado a lo mejor el aceite esencial, el pineno, ¿no? Entonces ahí podemos identificar eno, que este metabolito o esta molécula pues debe tener un doble enlace, por eso lleva eno. Alcohol. El alcohol, observen, la característica es el OH. Siempre que observemos que un carbono tenga unido un grupo OH, vamos a decir que se trata de un alcohol. Y el alcohol en su nombre siempre o regularmente tiene la terminación ol. Por ejemplo, el mentol. Sabemos que este compuesto se encuentra en el aceite esencial de menta y termina en ol. Entonces es un alcohol. El aldehído. Observen la estructura del aldehído. El aldehído es un grupo funcional que siempre va a tener un doble enlace unido al un doble enlace entre un carbono y un oxígeno. Y el carbono que tiene el doble enlace siempre va a tener unido un hidrógeno. Los aldehídos representan un grupo funcional que siempre lo vamos a encontrar en los extremos de una molécula, ya sea al principio o ya sea al final. Pero la característica es que va a tener un carbono unido a un doble enlace con oxígeno y por el otro lado debe tener un hidrógeno. Y con esto vamos a decir que es un aldehído. Y la terminación del aldehído va a ser al. Entonces, cuando nosotros escuchemos el nombre de una sustancia que termine con al, vamos a decir que es un aldehído. Siguiente grupo, cetona. La cetona es un grupo muy parecido al aldehído. ¿Por qué? Porque tiene el doble enlace unido al oxígeno, doble enlace carbono-oxígeno, pero este no va a tener hidrógeno. Es decir, el carbono no tiene hidrógeno. En cambio, tiene alrededor 2 carbonos que va a tener. Diferencia entre el aldehído y la cetona, entonces, es que la cetona tiene un hidrógeno en el carbono que tiene el doble enlace oxígeno. Y la cetona no tiene hidrógenos. En cambio, al lado va a tener otro carbono. Es decir, la cetona va a tener carbono hacia el lado izquierdo y carbono hacia el lado derecho. Éter. El grupo funcional éter
lo podemos identificar porque va a tener un oxígeno y al lado izquierdo y lado derecho va a ser carbono. Si observan en la parte de abajo de la presentación, yo les indiqué R igual a cadena de carbonos. Quiere decir que R puede ser un carbono. Entonces, el éter es un grupo funcional que tiene oxígeno y al lado izquierdo va a tener un carbono con un enlace sencillo y al lado derecho unido a otro carbono a través de un enlace sencillo. Siguiente grupo funcional, el grupo funcional éster. Es muy parecido en cuanto al nombre y hay similitud en la estructura. La diferencia que podemos observar entre el éter y el éster es que el éter tiene 2 átomos de oxígeno unido a un carbono y este carbono que tiene unido a los 2 oxígenos, uno de ellos tiene un doble enlace. Va a tener entonces un doble enlace unido a un oxígeno y el otro va a ser un enlace sencillo unido a otro oxígeno y a su vez este oxígeno va a estar unido a un carbono. Y por el lado derecho, el cuarto enlace del carbono que tiene a los oxígenos va a ser también un enlace sencillo a carbono. Siguiente grupo funcional, el benceno. El benceno es importante porque representa a los compuestos aromáticos. Cuando hablamos de aromático, el término aromático no es precisamente una sustancia que tenga olor. Convencionalmente se dice una sustancia aromática porque tiene o desprende un aroma. Pero en química, el término aromático se refiere a ciertas características de una estructura química. Y el benceno es el principal representante de los compuestos aromáticos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer al benceno? Porque va a ser un hexágono, es un hexágono que tiene dobles enlaces que están alternados. Observen, si me posiciono aquí hay un doble enlace. Luego tengo un enlace sencillo. Luego tengo un doble enlace. Luego tengo un enlace sencillo. Luego tengo un doble enlace y luego tengo un enlace sencillo. Entonces, esta alternancia entre dobles enlaces y enlaces sencillos en una estructura de un hexágono me representa al benceno. Siguiente grupo es el fenol. Observemos que el fenol es muy parecido al benceno, solo que tiene un grupo. A ver, ¿cómo se llama este grupo? ¿Nadie está poniendo atención? No, sí, benceno. Estamos poniendo atención. A ver, esta partecita de arriba. Este es el alcohol. El alcohol. Aquí está. El alcohol. Este es el alcohol y este es el benceno. Y la unión entre alcohol y benceno es el fenol. Pasamos a la siguiente imagen, siguiente diapositiva. Los principales componentes de los aceites esenciales, les comenté desde un principio, son los terpenos y los compuestos fenólicos. Estos son los que se encuentran principalmente en nuestros aceites esenciales. Y en sí, los que se encuentran en mayor cantidad son los terpenos. Y vamos a identificarlos. Es importante que reconozcamos lo siguiente. Los terpenos se forman por la unión de unidades de isopreno. ¿Cuál es la estructura del isopreno? No se ha cambiado la diapositiva. Me gustaría que me dijeran. ¿Ya la cambiaste? Porque seguimos viendo la anterior. A ver, regreso.
Se va, Ok, va un poquito regreso. ¿Ya se desfasado. cambió? Todavía no se cambia, seguimos viendo los Ah, grupos orgánicos. Ahora sí ya se ok. cambió, recordando. Ok, muy bien. Les comentaba que los terpenos se forman por la unión de unidades de isopreno. Esta es la estructura del isopreno. Haciendo uso de los conocimientos que a lo mejor ahorita podríamos haber adquirido en la interpretación de las moléculas, ¿alguien podría decirme cuántos carbonos tiene esta estructura? Pues en cada unión y al final 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente. El isopreno está formado por 5 carbonos. ¿Y qué tipo de grupo funcional tiene? Apenas lo vi de primera vez, no lo puedo recordar así tan rápido. Ok, ok. Esta es la diapositiva anterior para Tiene agarrar. dobles enlaces. Ahorita, de hecho. Ok, tiene dobles enlaces. Entonces, los dobles enlaces son alquenos. Alqueno. Alquenos. Los terpenos se clasifican en 3 tipos: monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos. Hay más tipos, pero estos 3 son los que se encuentran en nuestros aceites esenciales. El monoterpeno es aquel que tiene 10 átomos de carbono. Los sesquiterpenos son aquellos que tienen 15 átomos de carbono y los diterpenos son moléculas de 20 átomos de carbono. Y vamos a encontrar otro tipo de compuestos que también forman parte de los aceites esenciales y son los denominados compuestos fenólicos o fenilpropanoides. Y estos compuestos son sustancias que derivan de esta estructura que les comenté anteriormente que se llama fenol. Y también derivan de esta molécula que se llama fenilpropano. Entonces, nuestros aceites esenciales están constituidos principalmente por terpenos y compuestos fenólicos. Ahora sí, vamos a pasar a revisar algunos componentes de nuestros aceites esenciales. No sé si ya les aparecerá la diapositiva. Todavía no se cambia, danos unos segundos. Ok. Entonces ya me di cuenta, los monoterpenos y sesquiterpenos, pues es que hay mucha diferencia, ¿no? De 10 átomos de carbono a 15 o hasta 20, quiere decir que pueden tener más propiedades. Así es. De hecho, no sé si ya les cambió la presentación o todavía. No, todavía no se cambia. Ok, a ver. Ya se cambió. Ya se cambió, ahora sí ya. Ok, muy bien. Aquí tenemos a los principales 3 componentes de nuestro aceite esencial de limón y sus porcentajes en que se encuentran en nuestro aceite. Asimismo, las funciones terapéuticas que están relacionadas con su estructura. El principal componente de la esencia de limón, pues es el limoneno, que tiene un 67.6% en el aceite esencial. Y los beneficios que están relacionados con el limoneno es que es un anticancerígeno y un antioxidante. Imagínense, acuérdense que el antioxidante es aquella sustancia capaz de atrapar esos famosísimos radicales libres, ¿verdad? Que son tan peligrosos y que dañan tanto nuestras células. El limoneno tiene esas 2 principales características, pero químicamente, ¿qué podemos observar? ¿Alguien me podría decir cuántos carbonos tiene el limoneno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es que yo serían 10. 10.
¿Cuántos tiene? 10, 10. exactamente. Entonces, yo puedo concluir que como tiene 10 carbonos, el limoneno es un ¿qué? Esquiterpeno. ¿Era la primera? Es un monoterpeno. Monoterpeno. Dios. Los de 10 carbonos son monoterpenos. Los de 15, De 15 carbonos son esquiterpenos. Ok. Esquiterpenos. Y de 20, diterpenos. Entonces, el limoneno tiene 10 carbonos, entonces es un monoterpeno. Tenemos los grupos funcionales. Observen, el limoneno únicamente tiene dobles enlaces y enlaces sencillos, ¿verdad? Dobles enlaces y enlaces sencillos. Por lo tanto, solo tiene alcano y tiene alqueno. El beta-pineno es el segundo compuesto más importante de la esencia de limón. 13.4%, un tanto menor o bastante menor comparado con el limoneno. Los beneficios asociados a esta sustancia: antidepresivo, ahí está, que actúa sobre el sistema nervioso, antimicrobiano y citotóxico. Esta sustancia, al ser citotóxica, quiere decir que nos puede ayudar incluso a prevenir situaciones de cáncer. Es capaz de destruir aquellas células que estén anormales. ¿Cuántos carbonos tendría el beta-pineno? Recuerden que vamos a contar tanto los extremos como los coditos. Ya, que alguien más participe. Ya están viendo que yo con esfuerzo ando ahí. Nos encanta, nos Tiene encanta que siempre es la primera en participar. Tiene 10, no tengan, no tengan, 2, 3, no se 4, cohiban, hay 5, que 6, participar, no 7, pasa nada. 8, Ya lo 9, 10. Tiene 10. 10 o 11. Lo que significa que es un monoterpeno también. Es un monoterpeno también, exactamente. Y sí, tiene 10. Es educar la vista, ¿no? Es educar, es nada más concentrarnos. Coditos y extremos son carbonos. Entonces, esta estructura también tiene 10 carbonos y únicamente tiene dobles Y enlaces. aunque el extremo tenga Tiene doble un doble enlace, cuenta como nada más, uno. y los demás son enlaces sencillos. El extremo tiene doble enlace, pero es un carbono también. Vámonos con el tercer compuesto, el gamma-terpineno, 10%. Esta estructura, ¿cuántos carbonos tiene? 10. 10 también. Por lo tanto, es otro monoterpeno. Beneficios relacionados con el terpineno. Refrescante, es el que da esta sensación de frescura del aceite esencial, antioxidante, captación de radicales libres. No sé si observen que la estructura de estos tres compuestos es relativamente parecida. Todos tienen dobles enlaces y únicamente tienen carbonos e hidrógenos, no tienen otro átomo. Por lo tanto, sus funciones van a ser parecidas. Y entonces cuando se consumen en el aceite esencial, entonces su efecto se tiene que ver aumentado, ¿verdad? Porque estamos sumándole las fuerzas de cada uno de ellos. Pasamos al siguiente, aceite esencial de incienso. Por favor, si me confirman cuando ya aparezca mi diapositiva. Ya se ve el poderoso incienso. Ya cambió, sí. Ok, muy bien. El famosísimo frankincense. Ok, los Poner a tres contar desde ahorita los principales carbonos antes de compuestos. que preguntes. Ok. Tenemos los tres principales componentes. Un aceite esencial puede tener hasta 50 o hasta 300 sustancias, imagínense. Pero bueno, vamos a considerar como las más abundantes, que finalmente son las que aportan más al efecto. El alfa-tugeno, 53%. Muy alto comparado con los demás. Los beneficios asociados a esta molécula: antioxidante, antimicrobiano, antifúngico. Quiere decir que
nos va a funcionar para protegernos de infecciones e incluso contra hongos. ¿Cómo es la estructura? ¿Cuántos carbonos? 10 carbonos, es un monoterpeno también. Es un monoterpeno también y de doble enlace únicamente. El siguiente paracimeno, 9.4 de porcentaje. El beneficio relajante. Aquí tenemos a la molécula que nos ayuda mucho a mantenerlos relajados, tranquilos, cuando inhalamos vía aromática la esencia o incluso lo podemos ingerir vía sublingual o diluido en agua. La tercera molécula, metilchavicol, 8%. Beneficios asociados a esta sustancia: antiespasmódico, calmante y tónico nervioso. Es decir, que nos va a fortalecer nuestro sistema nervioso, nos va a relajar. ¿Observan algo diferente o cuál sería la diferencia entre el metilchavicol y los otros dos? ¿Qué podrían identificar Tiene un como oxígeno. diferente uno del otro? El oxígeno. Aquí ya tenemos un átomo que no había aparecido anteriormente, que es el oxígeno. Y aquí voy a dar una explicación, porque yo les voy a preguntar de dónde proviene esta molécula. Si contamos, vamos a contar 10 carbonos. Y podríamos decir, pues es un monoterpeno porque tiene 10 carbonos. Pero tiene una estructura muy particular. El benceno, y del otro, y en uno de los brazos tiene 3 carbonos y tiene un doble enlace en este brazo de 3 carbonos. Esta estructura viene del fenilpropano. Por lo tanto, no es un monoterpeno, es un fenilpropanoide. Pero finalmente también forma parte del aceite esencial. Y vean, ahí el oxígeno tiene mucho que ver con la función de esta molécula. Vamos a identificar aquí en el metilchavicol que tiene el oxígeno. A un lado del oxígeno hay un bracito. Este es un carbono. Al lado derecho, pues está unido al benceno. Si observan en la parte izquierda de la pantalla, tengo los grupos funcionales que se encuentran en la molécula. ¿Alguien podría recordar cómo se llamaría este grupo funcional? El oxígeno unido a un carbono, a una línea de carbonos del lado izquierdo y a una línea de carbonos del lado derecho. Yo creo que solamente Roswell se puede acordar de eso. Ok. Ok, bueno, no importa. Lo importante es identificar que tiene oxígeno. Primo, Este yo te soy grupo se sincera, tengo llama que ver la clase éter. 2 veces Si lo para poder veríamos de contestarle su pregunta. Me tengo que ver la Ok, de una vez. no se preocupen, no se preocupen. Sí, no se preocupen. Haría falta nada más como que comparar con la tablita de los grupos y sus nombres, ¿no? Exacto, Pero donde se está me está cada uno, quedando, que un alcohol, que un éter o o sea, hay que ver esa tabla. no, pero se me está quedando lo más importante, Éter, ¿no? ya puso Roswell, que es un éter. Ok, muy bien. Entonces, vamos con el tercer aceite esencial, el de lavanda. Nuevamente Aquí ya los está el tres acordeón del lado componentes izquierdo. Exacto. De hecho, yo los puse a propósito para que los ubiquemos, pero no les puse los nombres. Tenemos el acetato del linalilo, 36.8% con mayor preponderancia. Linalol,
en segundo lugar y el alcanfor en tercer lugar. Quiero que observemos la estructura del primero y ubiquemos, bueno, en el acordeón, Celia, en el acordeón, vamos a identificar los grupos funcionales del acetato del linalilo. Podemos identificar este grupo, observen, hay un carbono donde está el codito que tiene doble enlace oxígeno y al lado izquierdo hay otro oxígeno. Este es un grupo funcional. Si lo comparamos con los que están en el lado izquierdo, ¿cuál podría ser? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto? ¿A cuál se parece? Al Lo tercero, vamos ¿no? a identificar porque es un carbono con un doble enlace a oxígeno, el tercero. Y el tercero se llama éster. Y ahorita vamos aquí algo importante. Todas las sustancias que tienen esta partecita de la molécula van a tener una actividad sedante, tranquilizante, relajante. Es muy evidente esta función en los estudios que se han realizado con compuestos que derivan de grupos con el grupo éster. Tenemos también dobles enlaces. ¿Ok? Los dobles enlaces están aquí y representan a el alqueno, ¿verdad? Que está en la parte superior, en el número 2. Efectos relacionados con el acetato del linalilo: antiinflamatorio, sedante, antiespasmódico, antibacteriano, antioxidante. Imagínense cuántos efectos podemos obtener a partir de una molécula nada más. Por eso la genialidad de este aceite esencial, que prácticamente lo podemos usar para todo, ¿no? El segundo, Es observemos el increíble porque lo linalol. utilizamos Por la efectivamente en todo. En todos los protocolos siempre está la lavanda. Así es. Linalol. Este nombre relativamente trivial termina en ol, ¿verdad? Como el alcohol. Y el ol termina de los alcoholes, ¿verdad? Entonces, lo podemos comprobar porque, miren, aquí tenemos el grupo OH. Y el grupo OH representa a el grupo alcohol. Entonces, aquí tenemos el grupo alcohol en nuestro acordeón. El número 4 en el acordeón. Número 4. Exactamente. Entonces, este grupo alcohol también le va a dar cierta característica importante a esta molécula. Todos los alcoholes son desinfectantes, son antimicrobianos. Entonces, por eso nuestra banderita para este compuesto, el primero es antimicrobiano. Analgésico también, anestésico, antiinflamatorio y antioxidante. Ya se dieron cuenta que esta molécula es muy parecida al acetato del linalilo. ¿Ya lo observaron? Es muy, muy parecida. La diferencia nada más es que al acetato del linalilo se le pega este pedacito de la molécula. 2 carbonos que están aquí. Hay 2 carbonos que tiene de más el acetato del linalilo comparado con el linalol. Nos vamos con el tercer compuesto, el alcanfor. Beneficios asociados: antimicrobiano o repelente, descongestionante y pues antitusivo para curar la tos. Observamos la estructura. De acuerdo con la posición que tenemos del acordeón, ¿qué grupo funcional logran identificar? No, pues está difícil. Observemos que algo diferente que nos damos el oxígeno que está ahí con el doble enlace. Que tiene un doble enlace, ¿verdad? Exacto, pero es uno solo, ¿verdad? Un solo oxígeno con doble enlace. Sí. Entonces, eso me hace intuir que es el último. El último. Y esto se llama cetona. Es el grupo cetona. Y de hecho, el esmalte, el quitaesmalte que comúnmente
se compra y que se utiliza para La famosa acetona. quitar el esmalte de las uñas, pues es precisamente, de hecho, la acetona es la acetona, es una acetona. Es la acetona más pequeña que hay, es la acetona. Y esas propiedades se mantienen. O sea, la acetona ya ven qué características tienen, un olor fuerte, puede llegar incluso a irritar. Entonces, esas partes de la molécula, aún sea una molécula estructuralmente un poco diferente, pero conserva esos grupos funcionales, se van a conservar ciertas características. Y el último aceite, les comento que yo elegí con nada más del kit básico. ¿Por qué elegí estos 4? Porque son los 4 con los que yo he estado experimentando, que me han ayudado bastante. Y por eso decidí presentar estos 4. Y la genialidad también de la menta. El aceite esencial de menta piperita también tiene moléculas muy importantes, las 3 principales, mentol, mentona y eucaliptol. El mentol, mayoritariamente 38.6%. ¿Qué observamos en el mentol? Con el propio nombre Yo nos vamos a solamente dar observo cuenta, que ¿no? la lista de beneficios está mucho más amplia aquí. Exacto. Entonces, el mentol tiene un grupo de alcohol y tiene 10 carbonos. ¿Se han dado cuenta que la mayoría son de 10 carbonos? En su gran mayoría los aceites esenciales están constituidos por monoterpenos. Sesquiterpenos algunos, pocos, y diterpenos mucho menor. Tiene 10 carbonos y observamos como diferente al grupo alcohol. Y nuevamente, al ser un alcohol, pues es antimicrobiano, pues actúa como antiinflamatorio, puede incluso ayudar a broncodilatador, etc. Antimicrobiano, antiinflamatorio, ayuda a la función gastrointestinal, anticándida, imagínense. Carminativo, antipirético. Antipirético es para disminuir la temperatura. Carminativo, que muchas veces cuando... ¿Sí? Ya que estamos hablando del aceite de menta, ¿verdad? Y que nos estás platicando tú, que eres un maestro en química. Sí. Yo quiero pedirte que nos platiques, si quieres, al final, lo que me estabas platicando de tu experiencia personal con este aceite de menta. Sí, yo quiero preguntar algo ya, Okay. si al final dejas la historia, ibas a explicar carminativo, ¿podrías explicarme, por favor? Es que yo no sé qué es. Ok, claro. Ok, muchas veces cuando consumimos pues, nuestros alimentos y a veces tenemos problemas para la digestión, se nos acumulan los gases y nada más se nos infla alguna parte, ¿no? A veces el vientre o el estómago y no podemos expulsar esos gases. Esa sensación yo la he notado a la perfección porque yo todas las noches consumo una gotita nada más de menta combinado con Digesen en 100 mililitros de agua e inmediatamente comienzo a eructar. Oh, gracias. Y esto es bueno, porque estás liberando la presión, porque finalmente si el gas no sale, empieza a expandirse y te va a causar malestar. Pasamos con la siguiente, la mentona. Hace rato les comenté que hay un grupo funcional que se llama acetona, ¿verdad? Y que las acetonas, pues por lo regular su terminación es ona. Entonces, este compuesto termina en ona, ¿no? Y como se obtiene de la menta, pues tan fácil le dijeron, no, pues viene de la menta, es una acetona, pues le vamos a poner mentona. Y la mentona entonces es una acetona.
Y aquí tenemos este grupo ceto de la cetona y tiene también un doble enlace. ¿Y qué propiedades Es fantásticas el segundo del tiene acordeón, ¿no? Y se nota el doble enlace con los carbonos. el doble enlace? Exacto, y el doble enlace se llama alqueno. Y nuevamente, si contamos, es una molécula de 10 carbonos, es un monoterpeno. ¿Qué efectos tenemos? Tenemos analgesia, insecticida, antiséptico, hipnótico, colagogo y coletérico. Importantísimo. Aquí va esto ya es como parte de mi experiencia. La menta, en específico, el grupo funcional cetona. Las cetonas en general se considera que tienen efectos de estimular órganos que forman parte del aparato digestivo. Por ejemplo, el hígado estimula la producción de sales biliares y también estimula al vaciamiento de la vesícula biliar, y eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque finalmente estas sustancias son las que favorecen el metabolismo de las grasas. A veces cuando no tenemos buen funcionamiento, si la vesícula no se logra vaciar, empieza a formar, a cristalizarse, a formarse una piedra ahí de la bilis, y luego terminan con un dolor terrible y con la extracción de la vesícula y demás, ¿no? Entonces eso genera problemas graves. Entonces, buenísimo la menta para estimular precisamente a la producción de bilis y el vaciamiento de la vesícula y por tanto tener una buena digestión de las grasas. Y eso también yo lo he observado porque he tenido ese problema de la digestión en cuestiones de cuando estoy sometido a mucho estrés. Eucaliptol, tercer componente. Aquí observemos. Podríamos decir eucaliptol es un alcohol, termina en ol, pero resulta que no es un alcohol, es un éter. Tiene el oxígeno unido aquí Es a una una excepción rama a que la tiene un regla. carbono en el centro y aquí otra rama que tiene un carbono. Exacto, eso es lo que decía, que en muchos casos no precisamente son desviaciones o excepciones, ¿no? Porque finalmente estos nombres son triviales, prima, son triviales. No siguen la regla establecida por la química, sino que muchas veces, pues porque viene de la planta, pues le ponemos así, ¿no? El Eucaliptol, eucalipto, rápidamente te eucaliptol. hace mención que ha de ser una sustancia que se encuentra muy altamente concentrada en la planta de eucalipto. Pero bueno, vamos la estructura y es un éter. ¿Y qué beneficios tiene? Broncodilatador, antiviral, antitusivo, mucolítico, antiinflamatorio. Y observen esta parte interesante también, el mucolítico, cómo inhalar en la esencia de menta, cómo ayuda a despejar las vías respiratorias, ¿no? Cómo en un momento dado puede uno estar con la nariz tapada y hueles un poquito y se va. Y yo lo he comprobado porque también he utilizado el otro producto, ¿no? Que contiene eucalipto, el producto de venta en farmacia, que es muy común, que es un ungüento y que huele y se siente bastante la fragancia del eucalipto, ¿no? Entonces, igual la menta, inhalarlo nada más te despeja rápido. La primera vez que olí un aceite fue la menta y honestamente sí me impresioné. Y bueno, esto sería todo en cuanto a mi presentación. Espero no los haya aburrido tanto. La verdad que lo preparé tratando de manejar los conocimientos Si esenciales quieres, cierra tu para el presentación para entendimiento que de te estas veamos en estructuras. grande. Ok. Ok. Ahora sí.
Sí, ya te vemos, ya te vemos. Sí, primito, estuvo, la verdad, Ok, ahora sí. creo que es la primera vez que sí entiendo mucho mejor todo lo de los compuestos químicos de los aceites esenciales. De verdad que muchísimas gracias, primito, por dedicarnos una clase tan bonita. La verdad es que les cuento que mi primo hizo su presentación solito y hoy le compartí la guía, que por cierto ya puse en el chat, es de regalo para ustedes, para los que están en esta clase. Ya les compartí una guía del Dr. Hill y él me dijo, ay, está muy bien esta guía. Yo todo lo que investigué lo hice aparte, o sea, es una investigación independiente. Así que estuvo muy bonita, primito, muchísimas gracias. No sé si tengan dudas o algo que quieran comentar. No, yo Buena antes, clase. antes de darte las gracias y todo, sí quiero que cuentes tu historia, porque yo sé que Hugo ha sometido a pruebas rígidas estos aceites esenciales. Y me dijo, mira, si yo los uso, tengo que ser juez y parte, ¿no? No me atrevería a hablar de los aceites, o sea, yo cuando hablé la primera vez con Hugo, lo que no saben es que yo le dije, yo aquí a este hombre no lo voy a convencer, o sea, no es una persona que yo le diga, oh, mira, cómo me cambió la vida ahora tú, no. ¿Sabes qué? Mira, te presento esto, pruébalo, y ahí tú me dices qué te parece. Y entonces yo por eso estaba muy especialmente emocionada, porque lo que yo me tardé un año, honestamente, en probar, a Hugo le llevó más o menos una semana, porque entendía la química de los aceites. Y me dijo, para mí es muy claro por qué funciona esto, por esto y esto y esto y esto, y por qué puede funcionar esto otro, ahora tengo que probarlo, ¿no? Incluso a mí me sorprendía mucho porque me decía, oye, ¿sabes qué? Sí vi esto. Cuando Roswell enseñó la página de Resource, ¿o cómo se llama? Recuérdame, donde puedes ver todo lo de la pureza del aceite. Ajá. Y yo dije, bueno, solamente Hugo puede entender todas esas clasificaciones pequeñas y saber si es correcto la cantidad que dice ahí, ¿no? Entonces es muy bonito que alguien con tanto conocimiento en esta parte química, exacto, source to you, gracias, pues nos puede explicar todo esto, ¿no? Entonces, platícanos, así ya nada más 5 minutitos, tu experiencia con los aceites, cómo los empezaste a usar, con quién los has experimentado. Por ejemplo, ya nos comentó Hugo que tiene una bebé de 9 meses. Cuéntanos si Ilana ya los olió. Platícanos un poquito, ya nada más como parte. Ok, bueno, bueno, antes que nada, pues también quiero agradecer a todos los participantes que pues han brindado un poco de su tiempo, ¿verdad? Para escuchar esta plática y espero en verdad que haya sido de mucho provecho. De hecho, la presentación la voy a compartir en el grupo por si pues tienen el interés de repasar la información, igual para que observen bien los nombres, ¿no? Porque por ahí quizá checar nada más cómo se llaman los grupos e identificarlos y sería como algo que les podría servir para Me voy a agarrar el pudieran acordeón. comprender mejor la clase. Sí. Ok, sí, sí. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Como lo comenté al principio, Alejas el todavía estoy micrófono, en fase primito, que yo te escucho lejos. de que estoy probando los aceites. La verdad es que me falta mucho todavía para aprender. La verdad, he de reconocer el conocimiento de muchos de este grupo y bueno, quizá poco a poco, ¿no? Irse uno preparando. Pero en cuanto a mi experiencia, bueno, resulta que mi prima Celia se comunica conmigo para comentarme de la situación pues precisamente de probar unos aceites y hacer un negocio, ¿no? Exactamente, mi primo esas cosas. sabe, yo Pero soy me dijo, sincera, yo primero, con Hugo no me fui con medias hablemos tintas, le del dije, primo, te quiero invitar al negocio. Y me dijo, espérame, primero los pruebo.
Sí, porque sí, definitivamente si algo no me pareciera, pues sí, también como cuando algo no lo sientes, pues no, así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que cuando me lo comenta mi prima y me menciona de aceites y grado terapéutico y, y que funcionan y que no funcionan, pues sí, dije, pues vamos a ver, ¿no? Tengo que probarlos. Y pues con base en mi experiencia, decir pues si es cierto o no es cierto, porque al final de cuentas cada persona es un mundo y cada persona piensa diferente. Me llega el kit, los empiezo a probar y resulta que sí noto muchos cambios. Cuando mi prima me los mencionó, pues yo le recordé que bueno, le digo a lo mejor, y más ahorita que he tenido como que muy marcado es mi problema, que es ansiedad. Siempre he tenido problemas de estrés y ansiedad. Y le digo, bueno, está bien, voy a probar, nada más que recomiéndame cuáles. Y ya me recomendó pues el coctelito precisamente de los que están ahí, ¿no? De los 4 productos que hasta ahorita sigo utilizando, porque yo le comenté que mi problema de estrés y ansiedad pues ha trascendido. Se me puede expresar como insomnio, como un estado de alerta muy marcado. Y de hecho, incluso se me expresó en el problema pues, digestivo, ¿no? Entonces yo cuando estoy en mucho estrés o con mucha ansiedad, siento como que se me paraliza el intestino o el estómago y siento como que no, o sea, como un estado de distensión del estómago y un dolor que incluso como que se me va la parte de la espalda. E inmediatamente yo pensé que a lo mejor podría ser problemas en la vesícula y todo, o gastritis y todo eso lo descartamos. Entonces, sí podría llegar a presentar ese tipo de problemas, claro que sí, porque el estrés es es la enfermedad número 1, ¿no? La enfermedad número 1 en estos momentos. Y todo el mundo pasamos por el estrés, solo que algunos lo expresamos de una manera, unos los controlan más, otros no. Entonces, en mi caso, yo soy una persona que es muy sintomática con el estrés. Y entonces, los empecé a consumir, lavanda, incienso, juntas, en difusor y interna. Y empecé a notar cambios. E incluso recuerdo que lo comparé con la sertralina, porque yo estuve tomando sertralina. De hecho, en varios episodios de mi vida he tomado ansiolíticos. Me recuerdo que cuando era yo estudiante, estuve tomando incluso, imagínense, una benzodiazepina, o sea, el bromazepam, y es un fármaco muy potente. Afortunadamente, quizá por la juventud y todo, pues logré superarlo, ¿no? Pero llegan distintas etapas en la vida, más compromiso, más responsabilidad, entonces, ¡pum!, recae otra vez el estrés. Y entonces ya no se me presenta tanto en insomnio, sino en otras situaciones. Y vuelvo a caer en el problema de ansiedad hace 4 años, 5 años, que estuve tomando incluso terapia psicológica y farmacológica, ¿no? Porque siempre es como esta parte dual. Y estuve tomando la sertralina durante 3 meses y me controló. Pero resulta que la sertralina, pues hacer un medicamento pues, que actúa sobre el sistema nervioso, es un medicamento controlado, no te lo dan más de 3 meses. Y entonces, ya no. Y pues vuelvo a recaer en la situación y todo, y bueno, entonces llega Celia y me presenta esa situación. Entonces empiezo a notar un estado como el de la sertralina, precisamente, digo, no, pues que se siente bien, eso fue como al 4.º día, 5.º día. He de ser sincero, el primer día no sentí nada, segundo día, y es normal, en lo que la sustancia llega a un nivel constante en tu sangre, requiere de tiempo, no es a la primera dosis, por eso los tratamientos nunca son unidosis, ¿no? Salvo algunos antiparasitarios, los demás son dosis múltiples. Entonces,
empecé a sentir los mismos efectos. Y digo, voy a investigar por qué pasa con esto, ¿no? Y resulta que, para mi sorpresa, investigo y pues lavanda es el aceite esencial más estudiado, ¿no? Así como que el producto estrella, ¿no? Y resulta que infinidad de estudios comentan que descubrieron más que nada, ¿no? Que es un aceite esencial que actúa por la misma vía que medicamentos como sertralina, paroxetina y otros ansiolíticos que se les denomina inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Y estos qué hacen? Pues aumentar los niveles de serotonina, la hormona, el neurotransmisor de la felicidad, de la tranquilidad, de la relajación. Y que el tratamiento, pacientes han sido exitosos, quizá no al 100% comparado con el medicamento, pero sin problemas te evitas los efectos secundarios y usarlo por siempre, porque un medicamento como la sertralina no lo vas a usar toda la vida. ¿Por qué? Porque genera dependencia y tu cerebro se hace cada vez más resistente a las concentraciones del medicamento y cada vez vas a querer más y más y más y más y se genera una adicción. Entonces, por eso no los dan por más de 3 meses. Y luego, en cuanto a mi problema del problema intestinal o de gastrointestinal, pues va de la mano. Y entonces, cuando estuve tomando la esencia de lavanda, no tuve ese problema. Lo dejé de tomar durante una semana y como que me quiso volver el problema. Luego empecé a probar con la menta y el DiGesen y me he tenido los síntomas y digo, me va a dar. Y entonces 2 veces o 3 veces al día la menta y el DiGesen y al otro día ya estoy bien. Y eso es lo que he notado con respecto a estos aceites. Wow. Pues muchas gracias por compartirnos, primito. Gracias por abrirnos tu corazón y contarnos tu historia. No creí que lo hicieras. Muchas gracias, de verdad. Créeme que yo ni siquiera me imaginé que tuvieras ese problema. Y yo se lo dije. Le dije, oye, primito, yo te hablo porque yo veo que tú eres muy inteligente, muy capaz y que me gustaría que formaras parte de mi equipo. Para eso le llamé yo. Y entonces cuando me dijo, oye, pero pues fíjate que todavía tengo este problema de cuando era chiquito, ¿no? Porque yo lo recuerdo, pues siempre lo veo chiquito, él es mi primito, ¿no? Y le dije a mi hermana, oye, ¿sabes qué, hermana? Pues vamos a marcarle, porque honestamente aquí la experta, considero, es mi hermanita, que tiene más experiencia en los aceites. Yo apenas iba, igual, conociendo más. Y entonces le llamamos y ya fue que mi hermana, con una tranquilidad, le dijo, mira, primito, no es 1 ni 2, son muchísimas personas de mi organización que han salido avante con situaciones como la tuya. Con una tranquilidad le dijo, mira, vas a tomar esto, y Hugo alarmado, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cuál es la dosis? O sea, la dosis es lo más importante. Y yo así como que, vuélveme a repetir, ¿una gota? ¿Una? Y entonces mi hermana y yo nos limitamos a, tú haz tu investigación, tú eres el experto por acá y tú eres el que conoce tu cuerpo también, ¿no? Y eso es una invitación a todos. Estudien, investiguen, no se tomen las cosas nada más que te dijeron que te lo tomaras, ¿no? Y lo mejor de los aceites esenciales es que si la lavanda no te pudo, está el pachuli. Si el pachuli no te pudo, está el vetiver. Si el vetiver no te pudo, o sea, muy cierta es la frase de que lo que Hugo nos dijo ahorita es solo la punta del iceberg, del mundo gigantesco de los aceites esenciales y cómo pueden de verdad traer salud y bienestar al mundo y aparte al alcance de todas las personas. Entonces es una maravilla. Primo, Hugo, te vuelvo a agradecer todo el tiempo que invertiste en esta presentación, nosotros ya un poco más de 1:30. Todos los que están en el Zoom, que nos acompañaron todo este tiempo, les agradezco muchísimo el haberse quedado y aprender y compartir con nosotros.
Y Me voy a despedir, hermanita, no sin antes decirte, primito, que tú sabes que te quiero muchísimo, que siempre que le digo a él, siempre que hablo contigo me siento nostálgica porque es mi primo que mi mamá más quería, o sea, mi hermano incluso de repente se ponía celoso de Huguito porque tenía que dividirle su amor cuando estaba Huguito, mi hermano se ponía celoso. Entonces, tú sabes que te quiero muchísimo, primito, muchísimas gracias por darnos esta charla tan padre, de verdad me gustó muchísimo. Y pues muchas gracias a todos porque nos acompañaron y nos siguen en estas llamadas todos los días. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos del Facebook Live. Muchísimas Hugo, si gracias. quieres despedirte de tu Facebook Live. Pues tú lo tienes, hermanita. Ah, ya. Sí, ya cerré el Facebook. Oigan, ya voy a apagar aquí el video. Muchas gracias nuevamente.